Rogelio Iparraguirre, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Guille Vea, buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿Cómo bien. estás? Gracias por la comunicación, sabemos que estás medio apretado en la agenda. Contanos un poquito, bueno, del dictamen favorable que se tuvo respecto al proyecto que vos trabajaste mucho, que tiene que ver con el deporte, ¿no? Sí, efectivamente, ayer se logró el dictamen, ahora falta llevarlo al recinto, obviamente, que confío que vamos a poder hacerlo. Sí, es un proyecto, yo estoy personalmente enamorado de este proyecto, soy el autor de la iniciativa. Cuando entré en la Cámara, me puse a rastrear si había iniciativas vinculadas a la recuperación de la autarquía del ENAR, del Ente Nacional del Alto Rendimiento Deportivo, creado, ustedes saben, en el año 2009 por ley del Congreso, que fue el último salto cualitativo y cuantitativo que tuvo el Sistema Nacional del Deporte argentino, y eso refrendado por los resultados, ¿no?, de nuestros deportistas, nuestros atletas y nuestras selecciones, que en el mes de febrero del año 16, a poco de andar, cuando tenía menos de una década el ENAR, el expresidente Macri, mediante un decreto, derogó el artículo 39 de aquella ley de creación del ENAR, que era el que le daba la autarquía y la independencia financiera, para no depender justamente en el diseño y la planificación del deporte, y particularmente el deporte al alto rendimiento, de la mayor o menor voluntad de tal o cual gobierno de turno, ¿no?, que es lo que somete al deporte, que necesita en cualquier lugar del mundo, ¿no?, necesita de plazos de planificación largos y sostenibilidad y previsibilidad como condición excluyente para poder tener un crecimiento y desarrollo en materia deportiva. Entonces, si queda sujeto a los gobiernos, bueno, nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Y hoy, concretamente, la situación que vive todo el Sistema Nacional del Deporte es de una criticidad absoluta, ¿no? Digo, tal lo atestiguan las autoridades del Comité Olímpico Argentino, de la Confederación Argentina del Deporte, la CAD, de cada una de las federaciones y confederaciones, los propios atletas. Ayer nos acompañaron en el plenario de comisiones, donde logramos la aprobación del dictamen de esta ley, nos acompañaron nuestros orgullos, ¿no?, nacionales, que son nuestros medallistas olímpicos, Germán Carvalho, la Peque Pareto, Cris Manich, bueno, en fin, Curuchet, ¿no es cierto? Entonces, la situación hoy es al punto que el ENAR no está pudiendo garantizar el pago de las becas ya a fin de año, ni pagar los salarios. Para que se den una idea ustedes, en lo que va de este año, Argentina, nuestro país, ya perdió 30 entrenadores de selección de distintos deportes, disciplinas, ¿no?, que están la mayoría en Chile, en Paraguay, algunos en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, en Estados Unidos, gente de un enorme talento y de una formación que ha llevado años, pero que además ha contado también con una gran inversión pública, es decir, con el esfuerzo de todos los argentinos, que que tienen que vivir de algo y que en este marco deciden emigrar, irse del país, porque lo que les está pagando el Ente Nacional del Alto Rendimiento a un entrenador de selección, ¿sí?, es del orden de los 700.000 pesos, ¿no? Imagínense, 30 entrenadores perdimos. Bueno, podría seguir, la crisis es realmente muy preocupante, muy seria, y entonces lo que hicimos fue recuperar el impulso de este proyecto que me tiene a mí orgullosamente, lo digo como autor, que es honestamente una vuelta de campana absoluta en la planificación del deporte del mediano y el alto rendimiento. Rogelio, bueno, está en el articulado, por supuesto, esta iniciativa. Contanos un poquito de dónde se sacan los fondos justamente para sostener este presupuesto. Se recupera en parte el espíritu original de aquel artículo 39 que les decía, derogado por el expresidente Macri, ¿no? ¿Qué decía la ley original? Que el ENAR se financiaba y así garantizaba su autarquía con el 1% de la facturación bruta neta de IVA, de la facturación neta de IVA de la telefonía celular, ¿sí?, del mercado de telefonía móvil. Lo que nosotros recuperamos eso, pero digo, lo enriquecemos porque respetando un principio de la legislación que dice que la legislación debe evolucionar a la par del sujeto al que legisla, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Del 2009 a esta parte pasaron apenas 16 años, pero no hay un sector en el mundo que se haya transformado más que el de las telecomunicaciones. O sea, difícil hoy reconocer algún aspecto en común en el sector de las telecomunicaciones con el año 2009. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en el medio hubo fusiones, integraciones, desregulaciones, triple play, integración vertical
del negocio, la propia Internet, que atravesó el negocio de punta a punta, siendo muy difícil hoy distinguir un eslabón del otro, digamos, ¿no? ¿Qué cosa es mi teléfono celular? ¿Qué cosa es Internet? ¿Qué cosa es mi televisión, por mi TV por suscripción? Bueno, entonces lo que decimos es que si en aquel entonces era el 1% de la telefonía celular, que estaba en su auge absoluto, fue precisamente el año 2009, el año en que la Argentina alcanzó un equivalente de líneas de telefonía móvil equivalente a la cantidad de población, 46 millones de líneas activas en aquel año. Bueno, entonces ahora, a partir de ese principio de evolucionar a la par del sujeto al que se legisla, decimos que no sea el 1% de la telefonía celular, sino el 1% de los licenciatarios TICs, ¿no? La tecnología de la información y la comunicación, que esto es telefonía celular más TV por suscripción más Internet, lo cual el financiamiento se acerca al orden de los 75 millones de dólares, poniendo a la Argentina recuperando terreno perdido. Para que se den una idea, el deporte de alto rendimiento tiene un financiamiento público en Brasil este año que superó los 700 millones de dólares, Colombia ya está en el orden de los 250 millones de dólares, Chile ya superó los 100 millones de dólares, nosotros estamos terminando el 2025 en apenas 14 millones de dólares, ¿no? Para que se den una idea. Mucha diferencia, mucha distancia, digamos. Ahora, más en lo personal y en lo que tiene que ver con tu paso como diputado nacional, ¿entendés que con esta iniciativa, me acuerdo también otra que trabajaste mucho que tiene que ver con la cuestión de la ludopatía y demás, ¿entendés que, no sé si es un sueño cumplido, porque de alguna manera cumpliste tu tarea o tu compromiso que tenías en materia de sentarte en una banca nacional? Yo estoy muy contento, Guille, porque, bueno, espero ahora, me quedan 2 meses y 10 días, ¿no? En el Congreso para lograr la media sanción. Es toda una artesanía, lograr una ley, es una de las cosas que aprendí, ¿no? Lo aprendí con la de ludopatía. Estoy muy contento, te decía, porque las 2 iniciativas que me tuvieron desde el inicio, desde la idea, digamos, desde la concepción, hasta la llegada de la meta, si es que en este caso también ocurre lo mismo, que me tuvieron protagonizando, tienen que ver con cosas que a mí me atraviesan muchísimo en relación a cómo miro yo la política, la práctica política, que tienen que ver con abordar los desafíos que tiene la sociedad, en términos, para mí, siempre de lo que es el principal desafío, que es reconstruir comunidad, que creo yo que es el mejor remedio a las enfermedades que nos atraviesan, ¿no? Como sociedades. Y tiene que ver con esto. Una ley tuvo que ver con cuidar a nuestros pibes, a nuestras pibas, pero también con empezar a encontrar, digamos, escalones, pararnos en escalones nuevos en relación a la recuperación de nuestros espacios de vinculación y construcción de comunidad, fuera de lo que son los dispositivos digitales y los efectos colaterales que traen. Y esta otra que tiene que ver con algo que, bueno, yo creo que vos sabés, que es una feliz obsesión que me acompaña a mí en la vida, que tengo, que tiene que ver con el rol que ocupa y puede ocupar, sobre todo que puede ocupar el deporte, la planificación, el diseño de políticas públicas del deporte, la inclusión deportiva en el desarrollo de una comunidad. Así que en ese sentido estoy sumamente feliz. Respecto, Rogelio... Ahí se te cortó el micrófono, a ver si se escucha. La escucho muy lejos a Beatriz. ¿Me escuchás? No, creo que no está. Como si estuvieras hablando desde afuera. Claro. Bueno, tenemos un problema Del micrófono de Bea, a ver si no te pasó el mío. A ver ahí. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí está. Ahí te escucho perfecto. Rogelio, sí, obviamente todos reconocemos el tema de lo que significa el deporte, la vida en los clubes, en la formación y en la educación de los chicos. En el caso del dictamen, bueno, que se aprobó, ¿tiene alguna implicancia en el déficit fiscal o al contrario, algún costo? Qué buena pregunta. No, porque venimos discutiendo y hablando y aprendiendo respecto de lo que significa votar una ley nueva en todo caso. Y cómo se financia. En este caso, ¿le genera algún costo fiscal? No, espectacular que lo preguntás. Mira, se me había pasado a mí destacarlo. Tiene 0 costo fiscal, 0. No solo tiene 0 costo fiscal, sino que eventualmente, si quisiera, yo creo que no es lo recomendable, pero si quisiera el Estado argentino, el Estado nacional, el gobierno, digamos, se podría incluso hasta ahorrar estos magros 14 millones de dólares que invierte hoy en el deporte del alto rendimiento. Al incorporar una fuente externa de financiamiento que tiene que ver, como les explicaba recién, con las licenciatarias de las TICs, ¿no? O sea, cero impacto fiscal.
Creo que me lo preguntaste. Sí. A las licenciatarias esta que decís, ¿sí le generaría como un aporte extra, como una tasa extra o no? ¿O también es algo que vienen...? Mirá, en realidad... Pregunto porque desconozco absolutamente cómo es. Sí, en realidad, volviendo de nuevo, ¿no? Sí. Al artículo 39, depuesto por decreto en su momento de la ley original, en la última instancia somos los usuarios, ¿no? De cada una de las TICs. Que si hiciéramos una cuenta, y bueno, son 145 pesos. 145 pesos. Como que abonaría cada usuario, decís. Cada usuario de las TICs estaríamos abonando para darle al deporte argentino un salto. Tal vez tal vez este significaría, si la ley logramos aprobarla, lo digo humildemente, pero porque así es, y no lo digo yo, lo dicen los principales especialistas en el diseño de políticas del deporte en la Argentina, el segundo salto cualitativo más importante de la historia, de nuestra historia en el Sistema Nacional del Deporte, porque además, si me dejan un minutito más, esta ley lo que incorpora, que es una de las grandes novedades, lo que incorpora es el abordaje, la atención del eslabón previo al alto rendimiento deportivo. Y esto es clave. Miren, Estados Unidos, cuando después de Seúl 88, Estados Unidos entra en una meseta muy importante en términos olímpicos. Seguía siendo la principal potencia, como lo sabemos todos, es un país que en lo que hace al financiamiento y al desarrollo de políticas de deporte yo soy un gran admirador de lo que hacen en ese plano. Vieron que se era mesetado, ¿no? Y de pronto dijeron, ¿qué nos pasa? Cuando se pusieron a estudiar, son muy cracks en ese sentido, y se dieron cuenta que le estaban poniendo todo el énfasis a los atletas de alto rendimiento, es decir, a los que ya eran atletas de alto rendimiento, ¿no? Y que tal vez estaban descuidando un escalón previo, que es el deporte en vías al alto rendimiento, que es una definición taxativa con criterios técnicos científicos, basada en las ciencias del deporte, donde dependiendo de la disciplina y el deporte, hay alrededor de entre 15 y 20, 18, digamos más o menos, deportistas en vías al alto rendimiento por cada deportista que ya está en el alto rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en Argentina o qué pasa? Aún en los mejores momentos del ENAR, ¿no? Que ya sabemos no es la situación de hoy, que está en una crisis absoluta, pero aún en el mejor momento, el deportista argentino, digamos, contaba con el cobijo, con el apalancamiento, el apoyo del Estado argentino a partir del ENAR, pero cuando ya consagraba, o cuando ya entraba en esta etapa de consagración, vos pensás que para estar en el ENAR tenés que ser mínimo podio sudamericano, es decir, vos tenés que ser de mínima la número 3 de tu deporte, de tu disciplina, para en poder el llegar, continente. claro, al cenar. Pero ¿qué pasa con la número 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 12, la 20, la 50? Quedan fuera de carrera tempranamente, sería. Por lo menos están fuera de ese esquema tan importante de acompañamiento, de financiamiento, sostenimiento. Entonces, este proyecto, al generar esta nueva fuente de financiamiento, lo que hace también es incorporar en un plan federal para el desarrollo del deporte en vías al alto rendimiento, ¿no? No sé, en Tandil, por ejemplo, Hein, la nadadora estrella que tenés en este momento, esa chica tan joven que está rompiendo todos los récords, ella ya está en el ENAR. Pero, por ejemplo, Martina Monteavaro, la tandilense, que está nadando con Hein, que ahora están yendo a Brasil a competir y que hizo podio en Chile, en el internacional, en el sudamericano de clubes, ella no está todavía en el ENAR, porque no es la número 3 del continente en alguna de sus... Pero tiene posibilidades, claro. Recontra tiene posibilidades. Y debe ser la número, qué sé yo, la número 6, 7, 10 de la Argentina. A partir de esta ley, y sus padres hacen un esfuerzo que yo los conozco, al papá, la mamá, porque bueno, la venimos acompañando en lo que podemos, como a tantos otros deportistas tandilenses, hacen un esfuerzo, yo les juro... Sí, familiar, para que puedan viajar. Es impresionante. Sí, pasa con muchos deportes, sí. Pero muchísimo, entonces... Hace muchos años. Permitir abordar eso, que me parece clave también. Es interesante. ¿Y entendés que hay cierto plafón para acompañarlo o no? Sí, de hecho, yo estoy también muy contento porque el momento más difícil para mí era el plenario de comisiones, ¿no? Y yo tengo diálogo excelente con la UCR, con el Baldassi del PRO, por ejemplo, estuvimos trabajando juntos, con la coalición cívica, con el Encuentro Federal, el bloque de Pichetto, Nicolás Mazzot,
Pero no es sencillo, ¿viste? Porque uno habla, y dice, sí, contá con nosotros, te vamos a acompañar, qué sé yo, pero después, ¿viste? La verdad que cuando llega la hora ¿viste? De los porotos, juntar los porotos. ¿Viste? Dice, ¿dónde está este que no me atiende más el teléfono? La verdad que cortás clavos como un loco, ¿viste? Y yo la noche del martes, eran las 10:30, dije, ya está, no llamo más a nadie porque me van a empezar a putear, ¿viste? Pero no me estaba cerrando muy bien el número. Y finalmente ayer miércoles estuvimos súper holgados en el dictamen, con un acompañamiento muy grande, salvo La Libertad Avanza, si no me equivoco, capaz que estoy por ahí, me estoy olvidando de alguien, de algún bloque menor, pero salvo La Libertad Avanza, el resto acompañaron todos con su firma, con lo cual eso ya te da la pauta de que van a acompañar el día que esté en el recinto, ¿no? Así que estamos bien, no quiero comerme la curva, pero estoy con un entusiasmo enorme. Rogelio, te decía de estos últimos meses que te quedan como diputado, también, digamos, no sé si noticia, en realidad la noticia tiene que ver con lo que representas vos o el bloque de ustedes. El paso político en sentido de la definición o la iniciativa y la expresión, la postura que marcó Máximo Kirchner, y entiendo que vos también acompañás con la rúbrica de tu firma, con respecto a lo que tiene que ver con lo que está pasando con Estados Unidos, de este apoyo no solo político, sino económico fundamentalmente, y ahí ustedes están poniendo reparos, concerniente a este salvataje económico que parece que se le está dando a Estados Unidos con Argentina, para el gobierno de Milei, y que ustedes tienen una postura ahí de resistencia en el sentido de por lo menos saber que pase por el Congreso, para que poder aprobarse o rechazarse ese fondo o ese préstamo. Sí, tal cual. Sí, no nosotros en particular, ¿no? En principio todo el bloque de Unión por la Patria, pero más allá del bloque de los espacios políticos, la Constitución, el número uno, la Constitución, ¿no? Nuestra Constitución Nacional, que en el artículo 75, más precisamente en los incisos 4, 7 y 22, establece que para contraer empréstitos, ¿no? Esto es más viejo que las carapelas, o arreglar el pago de deuda, o aprobar o desechar tratados con otras naciones, lo debe tratar el Congreso de la Nación. Tenemos 3 poderes, existe la división de poderes, ¿no? Pero además tenemos la Ley de Administración Financiera, que, bueno, no me acuerdo, pero creo que era la 24.156, si no me equivoco, que entre otras cosas dice que las operaciones de crédito público deben ser autorizadas por el Congreso, donde hay que calzar 2 de 3 condiciones favorables, tasa, plazo, monto, 2 de esas 3 siempre como condición antes de tomar un empréstito, y además la ley de deuda soberana, la que obliga que contraer deuda pase también por el Consejo Deliberante, aprobada casi por unanimidad en el año 2020, finales inicio del 2021, si no me equivoco. Es decir, no es una posición política de un sector. Lo que sí es una posición política de un sector es la mirada al respecto de esta nueva deuda que va a tomar el presidente Milei, ¿no? En tiempo récord. Digo, en tiempo récord porque de los 20.000 millones que tomamos hace muy poquito tiempo con el Fondo Monetario Internacional ya no están más en la Argentina, por eso estamos viviendo la situación que vivimos y el enorme estrés financiero con el que terminamos la semana pasada, ¿no? Porque hay una situación donde, y esto no lo digo yo, esto que voy a decir lo decía ni más ni menos que Javier Gerardo Milei, pero antes de ser presidente, que en un país como la Argentina tomar deuda con el FMI o con organismos multilaterales cuando se te acababan los dólares era como pretender ir al banco todos los meses a tomar deuda para sostener un nivel de vida que tus ingresos no pueden bancar, o como un adicto, ¿no? O como un adicto. Bueno, exactamente así es lo que está pasando, tal lo decía en sus propias palabras, ¿no? Y esto es otra vez comprometer más seriamente y más profundamente a la Argentina, que va viendo cada vez más lejos la posibilidad de en algún momento retornar a las posibilidades de volver a construir. Igual, Rogelio, todos los gobiernos prácticamente, a uno u otro. No. A ver, ¿por qué no? Y no, porque el gobierno de Néstor y el de Cristina... ¿Y el de Alberto Fernández? No, sí, el de Néstor y Cristina, te digo, no solo... ok, pero Alberto Fernández y Cristina... También, pero me dijiste todos los gobiernos, yo te digo por eso, el de Néstor, el de Cristina, no solo no tomaron nueva deuda externa en dólares, sino que incluso cancelaron deuda. O sea, salimos con menos de con la que habíamos entrado. No dependieron de nadie, de ningún apoyo externo, de ninguno. Claro. No, y además, de hecho, no solo eso, sino que además cancelaron. ¿Y el de Alberto y Cristina? No, el de Alberto sí. Yo, de hecho, orgullosamente, en mi paso por el Congreso, fui de los que votó en contra de aquel acuerdo con el fondo. Pero te digo lo de Néstor y Cristina porque decías todos los gobiernos y no es así, no son todos los gobiernos.
¿Y qué postura van a adoptar o depende también de la modalidad en que se entreguen estos fondos de Estados Unidos? No tenemos mucha más información que la que se lee en los diarios, ¿no? Y que lo que han sido los tweets de Donald Trump y de Scott Bessent, secretario del Tesoro, pero son tweets, digamos, ¿no? O sea, todavía no hay información. De hecho, ayer tuvimos una reunión previa a la Comisión de Presupuesto. Ayer tuvimos la primera reunión de la Comisión de Presupuesto, la primera reunión en el tratamiento del presupuesto, digo, ¿no? De la Comisión de Presupuesto. Entonces, previamente tuvimos una reunión, yo soy vocal titular de la comisión. Tuvimos una reunión una hora antes, parte de los miembros de la comisión para establecer un poco cómo íbamos a abordar este tema específico, el de este acuerdo con los Estados Unidos en la Comisión de Presupuestos de cara al tratamiento del presupuesto. Vos pensás que si fueran, por ejemplo, como se dice, en el orden de entre los 20 y los 30 mil millones de dólares, estás hablando que ni más ni menos que una tercera parte del presupuesto, el equivalente a una tercera parte del presupuesto nacional. O sea, es ridículo discutir una ley de presupuesto si no se tiene en consideración y en contemplación este tipo de elementos que te paran en un lugar absolutamente distinto, ¿no? Porque además el endeudamiento viene en el presupuesto de la nación, que es lo que precisamente dice la ley de, entre otras cosas, ¿no? La ley de deuda soberana, digo que no se puede en el año, hay que pasar por el Congreso toda vez que el Poder Ejecutivo quiera tomar más deuda que la establecida en el presupuesto. Con el detalle que nosotros estamos cerrando el segundo año consecutivo sin ley de presupuesto, ¿no? Rogelio, estamos cerca del horario que tenés que ir a la reunión, pero una última pregunta, por lo menos de mi parte, y aprovecho, así no vas a poder hablar mucho por una cuestión de tiempo, pero por lo menos tener una idea acerca de lo que pensás. A ver, la política tiene mucho que ver también en lo que pasa en la economía. El gobierno nacional perdió las elecciones de la provincia de Buenos Aires con una diferencia no esperada. Y después hubo muchas declaraciones, o varias, te diría, no muchas declaraciones respecto de que el gobierno no llegaba el 26 de octubre, que se tenía que ir. Hay como un intento desestabilizador que tanto se está hablando, inclusive en la oposición en el Congreso Nacional. No, bueno, me estás haciendo un poco de trampita porque me decís, te voy a hacer una pregunta en la que no vas a tener tiempo. No, pero bueno, una mirada entiendo que tenés. No vas a poder, no, a ver, digo, no nos vas a poder dar una clase magistral, o sea, no. Ni estaría en condiciones de darla. No, ya sé, bueno, pero me refiero por lo menos tener una mirada respecto de esto. No quiero terminar la nota sin consultarte. No, de hecho, no, por favor. Está bien. De hecho hay como una contradicción incluso hasta en el propio razonamiento, porque como si el Congreso no son cuatro locos que vienen de afuera a romper algo, digamos, ¿no? Es ni más ni menos que uno de los tres poderes de la Constitución de la Argentina, de la República, ¿no? Lo que hay en ese sentido son posiciones y posicionamientos de distintos bloques, de distintos espacios políticos en el Claro, y con intencionalidades distintas, pero en este caso la mayoría de la oposición ha coincidido en decirle a todo que no. O bueno, en todo caso no acompañar los vetos. Equivocadísima, no, de hecho tiene la ley bases. Sí, el año pasado, pero las últimas votaciones, sí. En realidad más que no, lo que han dicho es que sí al gobierno. Que sí al jubilado, que sí a la distribución de ATN entre las provincias para terminar con la funcionalidad, que sí al financiamiento de las universidades. No sé a qué te referís con que antes el Congreso... Que no han acompañado la postura del Ejecutivo Nacional. En algunos casos, felizmente. Y entonces, por eso te preguntaba, eso sumado a las declaraciones que ha habido de diferentes, dirigentes del espacio que acompañás, diciendo que tal vez no llegaba el gobierno al 26 de octubre, que se tenía... Por eso te preguntaba respecto de... declaración de esas. Ninguna, pero no pocas, ninguna. O sea, honestamente, si hubiera escuchado a alguien diciendo eso, no escuchaste a nadie plantear esto. En mi caso respecto, se hubiera encontrado con un desplante de mi parte, ¿no? Por supuesto. Pero no escuché ninguno, o sea, no puedo... si hay algo que no veo es un Congreso... golpista. Y por fuera del Congreso, te decía, dirigentes del espacio. Juan Grabois, Moreno mismo. ¿Qué dijeron? Que no llega el 26 de octubre,
que se va a tener que ir. Sí. No, es una locura, ¿cómo va? El gobierno tiene un mandato constitucional hasta el 10 de diciembre del 2027 y si el pueblo argentino lo decide, continuará incluso, o no, pero eso ya faltan 2 años, estamos recién atravesando una elección de medio término, ¿no? Que es ahora el 26 de octubre, es una elección muy importante, ¿no? Por cierto, pocas veces, justamente hablando de esto, estuvo tan claro para la ciudadanía por qué es importante tener más o menos diputados nacionales, senadores, senadoras nacionales, porque lo que está en juego son este tipo de cosas, ¿no? Jubilados, discapacidad, universidades, obra pública, el sistema científico-tecnológico, el sistema productivo, el deporte, etcétera, ¿no? Pero es eso, es una elección, hay que desdramatizar, ¿viste? Porque nosotros tenemos, me parece, todos los que tenemos ahí la posibilidad de tener un rato nuestra palabra en un micrófono, hablo por mí, ¿no? Pero digo, tenemos que aportar a la desdramatización de los escenarios que vivimos los argentinos, ¿no? Para para si hay algún loquito no alimentarlo, ¿viste? Rogelio, eso quería apuntarle en cuanto incluso a lo que tiene que ver, perdón, ¿no? La última, ahora sí de mi parte, que tiene que ver con la cuestión netamente de la campaña electoral. Por un lado, vos acá como protagonista, digamos, y después de que resultó la victoria tuya, en lo local al menos me refiero, fueron enfáticos, creo que incluso coincidentemente todos los candidatos, a hablar de temas netamente propositivos, si se quiere, propuestas, más allá obviamente de marcar diferencias con lo que era el oficialismo local. Sin embargo, digamos, hay como esta polarización a nivel nacional diciendo, para que no vuelvan más los cucas, ¿no? Por un lado, del lado de Milei, ¿no? De Libertad Avanza, de poner el último clavo al cajón, y ahora Fuerza Patria, del otro lado diciendo, para ponerle un límite a Milei, ¿no? Como que son las campañas similares, por los opuestos, claramente, ¿no? Pero que es todo es en contra de, y no propositivo. No sé qué mirada tenés al respecto. Sí, bueno, hago una pequeña consideración, antes de decirte mi mirada, que es que son 2 cosas distintas, ¿no? Yo digo Ligerini nunca más, además emulando, ¿no? Incluso hasta la gráfica, ¿no? El nunca más. Y vos decís ponerle un límite a Rogelio, son 2 cosas distintas. ¿Se entiende, no? Digo, dicho eso, lo digo porque me parece que ahí, ya lo dije un montón de veces, pero digo, además de que se está mancillando algo que es una conquista dolorosísima del conjunto del pueblo argentino, que es el nunca más, y que a lo único que le decimos nunca más los argentinos de bien, es a la ruptura del orden democrático, es a la desaparición forzada de personas, es a la tortura, es al robo de bebés y a estas atrocidades, ¿no? Al resto no le decimos nunca más, al resto decimos, bueno, puedo tener un montón de diferencia con fulano, con mengano, con tal política, con tal idea, pero nunca más, porque el nunca más obtura y anula definitivamente la posibilidad de trabajar en conjunto con el otro, ¿no? Digo esto porque además lo traigo a colación en términos locales, ¿no? O sea, en el caso de Santa Marina, que se sube con tanto entusiasmo a esto, ¿no? Digo, vamos a estar a partir del 10 de diciembre, felizmente lo digo, porque en mi caso yo estoy educado así, y colegas, en un consejo deliberante totalmente atomizado, donde ningún espacio político tiene per se la capacidad de generar iniciativas, ¿no? Que le mejoren la vida de los tandilenses. ¿Con quién va a sacar ordenanzas? Sí, está claro, para aclararle a los... ¿Cómo sacás ordenanzas con alguien que decís vos nunca más? Santa María, ¿no? Santa María dijo que son los únicos o los garantes, digamos, para que la cámpora no gobierne Tandil, lo dijo así, para aquellos que no están... ¿Cómo vas a hacer para laburar, viste? Digo, hablando en serio, ¿no? Lo digo, ¿cómo haces para laburar? Si decís, no, yo con no, pero el Consejo Deliberante son 20 personas que el voto popular, los vecinos y vecinas de Tandil pusieron ahí. Independientemente de quién gana una elección, quién gana la otra. Orgullosamente yo puedo decir que nosotros obtuvimos un triunfo que además tuvo carácter histórico, pero independientemente de eso, digo, desde Nicolini, que logra ingresar al Consejo Deliberante, pasando el piso para meter un concejal, hasta nosotros que ganamos, y el oficialismo, y la Libertad Avanza, etcétera. Somos colegas, vamos a estar sentados ahí, hay un montón de laburo, hay un montón de cosas para resolver el tema de los tandilenses, para ayudar a los tandilenses que en muchas cosas tienen muchos problemas, muchas dificultades. La ciudad tiene muchas cosas pendientes, entonces ¿cómo vamos a laburar si yo con fulano no laburo? Hay que cortar con eso, pero lo digo yo, vos sabés que soy muy enfático con esto porque lo que me preocupa no es que un flaco diga, que una persona diga esto, ¿no? Lo que me preocupa es que la ciudadanía acompañe este tipo de expresiones. Me preocupa además porque estoy convencido, pero convencido de que Tandil no es así.
¿Viste? Y soy un tipo que voy a hacer lo que tenga que hacer para que Tandil no pierda esa característica tan distintiva que tiene, que yo creo que somos además un ejemplo nacional. Mirá lo que te digo, los tandilenses, no yo, los tandilenses que sabemos transitar nuestras diferencias sabiendo que son eso, diferencias, no trincheras, no grietas, ¿viste? Entonces nada, yo cualquier cosa que tenga el énfasis puesto, volviendo a tu pregunta, en la negatividad para persuadir al elector, al ciudadano, de votar de cual o cual manera, para mí estas cosas son de corto aliento, ¿viste? Duran poco, no... Sí, no sirven para construir. Y yo creo, ¿viste? Que la gente, me parece que lo que quiere es que vos la convoques a construir algo, no a destruir. Por supuesto que esto no quita que las posturas políticas sean críticas, duras, yo no estoy, ya sé que no es un té de señoritas y que no es que soy un tipo que piensa que todo es lindo, que todo se puede hacer por la positiva. No soy ingenuo, pero digo, cuando somos tan, digamos, cuando corremos los límites tanto, después resulta que hay que arremangarse para resolver un problema concreto y en el que hay que sentarse a dialogar. Yo es lo que aprendí en el Congreso, además. Dice yo, la ley de ludopatía la saqué, la militaste, sentándome con Mónica Frade, con Marcela Campagnoli y con Juan Manuel López de la Coalición Cívica, que fueron los que me dieron al final del camino el acompañamiento definitivo, digamos, ¿no? Además de que con todos los radicales de la UCR del bloque, digamos, de Facundo Manes y compañía, y con diputados que responden a los bloques provinciales. Y ahora este dictamen que logramos ayer, lo mismo. Y, viste, yo, si cada vez que me tengo que ir a sentar con un colega para tratar de destrabar un asunto o resolver una situación, voy a pensar, primero, en qué es todo lo que me distancia de esa persona, y eso va a ser la razón por la cual yo no me puedo sentar. Y bueno, al final del camino el resultado es que no voy a haber podido resolverle nada a nadie, ¿viste? Y me parece que la gente en última instancia está esperando, en un contexto muy adverso, muy negativo, que mínimamente le rindamos cuenta en cuanto a nuestra capacidad de ayudar a resolver algo. Rogelio, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Seguramente son temas que vamos a volver a hablar. En algún momento nos visitarás otra vez acá. Podremos hablar mucho más. Pero te agradecemos muchísimo esta comunicación con el ECO esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes, Bea, es un placer. Gracias, buen día.